Empecemos. La Reforma y Contrarreforma. Surgió durante el Renacentismo en el año de 1517. Apareció como una nueva forma de poder entender al mundo y por ende la educación que se podía dar. Fue favorecible para muchas personas, ya que hizo que se cambiara la idea que se tenía y por ende la educación. Martín Lutero fue un monje agustino. Él creó y publicó 95 tesis de las cuales pretendía que se debatiera el sistema penitencial de la Iglesia. Al inicio se creó como una crítica para convertir un movimiento en el cual cambió el cristianismo occidental, y esto produjo una transformación dentro del mundo, empezando por Europa. Él fue el principal representante de la Reforma y Contrarreforma, ya que él no estaba de acuerdo con las prácticas de la Iglesia. Esto llevó a que se generara un movimiento y provocó la inconformidad, la cual lo llevó a ser líder de la Reforma protestante, lo que trajo como consecuencia una rebeldía de la excomunión de la Iglesia y de monje. Este suceso dio inicio a una nueva confesión religiosa del cristianismo llamado luteranismo. ¿En qué se basó el luteranismo? El luteranismo se basó en que la persona no se salva por lo que hace, sino por su fe. La libertad de predicación que cualquiera tiene la capacidad de predicar y leer las escrituras, no solo ciertas personas. Que la Biblia está situada como la única fuente de autoridad, al igual que la iglesia. La iglesia no era la única fuente de autoridad. ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Cuáles fueron las causas? Crítica de la vida poco piadosa de algunos miembros de la Iglesia, centrada de la riqueza del clérigo. Indulgencias. Principal causa: venta de indulgencias por parte de la Iglesia a cambio del perdón de los pecados. Búsqueda de una vida religiosa íntima y personal centrada en la lectura de la Biblia, en los intereses políticos y en el abuso de la Iglesia conforme a los demás. ¿Para qué sirvió la Contrarreforma? Nació para frenar la reforma protestante con la que llamó Concilio de Trento, por lo que este concilio Roma ratifica los puntos que había atacado Lutero. Se da más importancia a las obras y no a la fe. Con ello se quiso poner fin a las malas prácticas religiosas, y surgen los seminarios para formar mejor a los sacerdotes. Se da seguimiento a los dos sacramentos de Lutero, considerados los más importantes. ¿Qué es el naturalismo? ¿Qué es el naturalismo? Bueno, la educación va más allá de la imposición que pretende que el niño se desarrolle y se desenvuelva libremente. Jean-Jacques Rousseau dice: formar al niño como un ser social en función del bienestar, pero también señala que la sociedad es el origen de todos los males. La única vía de transformación interna es la educación, que debe lograrse desde que se es un niño, para así poder comprender, valorar la existencia de la naturaleza. El niño nace bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Rasgos del hombre natural: amor propio, amor al prójimo y la razón. Un ejemplo de que las personas se corrompen hacia la maldad son las siguientes. Dentro, escondido. No, yo tengo una faja porque me hice una lipo. ¿Una lipo? No, pero la verdad, yo te voy a decir la verdad. Tengo unas cosas aquí que no son legales. ¿Qué traes? No revolto. Lo puedes sacar voluntariamente. Ahora se me encontró un cantante.
conocer que la señora Lice trae 04 revólveres escondidos en la parte de tórax. Espérense, está hecho lo que llevas. Saca lo que llevas ahí. Por eso, saca lo que llevas. Por eso, no vas a poner condiciones. Saca nada más. Quítate la blusa, la chamarra. Este al otro güey lo agarra conmigo. Mándame una femenina, mándame una femenina. Quítate el chaleco, por favor. ¿Ya no traes nada? ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento ideológico, cultural e intelectual, elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. También puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. Es un fenómeno iniciado en Francia, el cual se expandió por toda Europa. Nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania. La Ilustración fue la postura crítica que adoptó la burguesía frente al orden establecido. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos y conocidos es la Revolución Francesa. De este modo se determinó por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad, mediante las luces del conocimiento y la razón. También existió una importante ilustración española e hispánica, universalistas,
universalista, aunque más científica y humanística que política. En el siglo XVIII es conocido por estos motivos como el siglo de las luces y del asentamiento. ¿Qué es el idealismo? El idealismo es un conjunto de teorías que afirman que la idea es un fundamento del ser o del verdadero conocimiento. Se dice que es un conjunto de teorías porque el idealismo ha sido desarrollado, revisado y criticado por muchos filósofos y pensadores. A consecuencia de ello, tiene multitud de tipos y variantes. La noción de ideal, la noción de idealismo posee dos grandes acepciones. Por un lado, se emplea para describir la posibilidad de la inteligencia para idealizar y por otra parte, el idealismo se presenta como un sistema de carácter filosófico que concibe las ideas como el principio del ser y del conocimiento. El idealismo de perfil filosófico sostiene que la realidad que se halla fuera de la propia mente no es comprensible en sí misma, ya que el objeto del conocimiento del hombre siempre es construido a partir de la acción cognoscitiva. Puede decirse entonces que el idealismo se opone al materialismo, una doctrina que se asegura que la única realidad de la materia. Los idealismos subjetivos creen que la entidad en la que se incog- en sí es incognoscible, pero la reflexión brinda la posibilidad de acercarse al conocimiento. Para los idealistas objetivos, en cambio, el único objeto que puede conocerse es aquel que existe en el pensamiento del individuo. Es posible distinguir de acuerdo al idealismo entre el fenómeno, el objeto que se puede conocer de acuerdo a la perspectiva de los sentidos y, y el no humano, es decir, los objetos en sí mismos con sus propias características naturales. La realidad está conformada por el contenido de la conciencia del hombre, o sea, por lo que percibimos y por lo que realmente es. ¿Qué es el romanticismo? Bueno, el romanticismo yo le entiendo que tenga que ver con ser romántico, ¿no? O que una persona puede ser romántica. Ejemplo, las personas, o en este caso las parejitas, lo expresan de alguna manera a dedicarse a su pareja con un poema o una canción, ¿no? Es más, espérame tantito, quiero que me pases algo. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Sí, yo también creo que el romanticismo es eso que todos los enamorados, efectivamente decimos, o dedicamos los poemas, o no es eso cierto, o sí. Es más, voy a comprobar esa teoría. ¡Ay, qué romántico! No, no solo significa eso. Bueno, sí, pero es distinto. Fue un movimiento romántico el cual se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. Fue una corriente que rechazó los preceptos del orden, calma y la racionalidad de la época clásica y neoclásica a finales del siglo XVIII. Es un movimiento cultural que se originó en Alemania y Reino Unido. Surgió como una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, confiriendo prioridad en los sentimientos. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubre el mapa completo de Europa en su totalidad. La mayoría de las áreas estuvo en su apogeo en el periodo aproximado de 1800 a 1850. ¿Qué es el positivismo? El positivismo o filosofía positiva es una corriente filosófica
la cual afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solo se puede surgir por el método científico, siendo el ejemplo ideal de las ciencias físicas que triunfan al claramente que en el dominio de la naturaleza y en las aplicaciones de técnicas en las que ellas se derivan. Como consecuencia de esta postura, los positivistas critican la metafísica como pseudociencia por buscar lo que está más allá de la ciencia. Una línea de crítica fue a partir de lo que se llamó las trampas del lenguaje, lo que supuso que un interés en el estudio del lenguaje tanto en su dimensión formal, empirismo lógico, como en cuanto al lenguaje natural, estudiado los juegos del lenguaje y dio lugar a la filosofía analítica. El positivismo deriva del empirismo y de la epistemología que surge a inicios del siglo XIX de la mano de los pensadores franceses Henri de Saint-Simon y Auguste Comte. ¿Qué es el pragmatismo? Se considera como una corriente filosófica iniciada dentro del siglo XIX. El pragmatismo pretende recuperar la razón y los valores humanos. Para el dominio sobre una acción, ponen el énfasis en lo útil o en lo práctico. Propugna que la validez de cualquier concepto debe basarse en los efectos experimentales de sí mismo. Se opone a la especulación sobre cuestiones que no tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente tanto por medios o como por sus propios fines. El significado de la verdad está dado por su utilidad práctica. La verdad es lo que mejor funciona para nosotros, lo que mejor conviene. Verdad es aquello que satisface los intereses objetivos del individuo. Los conceptos e ideas son instrumentos de razonamiento de verdades objetivas. Propuesta por el norteamericano Charles S. Peirce. El pragmatismo era ante todo un método para aclarar ideas y conceptos, buscando la mente de confusiones, dar claridad a nuestras ideas con la consideración de los efectos y sus posibles aplicaciones prácticas. William James trató de superar la noción de correspondencia entre nuestras ideas y la realidad, pues existen innumerables tipos de realidad. Lo verdadero, por tanto, es solo aquello que conviene a nuestros intereses. John Dewey, por lo que la única verdad que las afirmaciones se halla en la utilidad, lo útil reemplaza lo correcto. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. ¡No hay sistema!